Bueno, pues empezamos el año muy movidos, como se los comentamos, hace ya un par de meses, a finales de diciembre, todo este año le vamos a dedicar a algo muy importante, que es todo lo que tiene que ver con una cosa que pocos entendemos, algunos les apasiona, otros no la conocemos a fondo, que se llama inteligencia artificial, ¿no? Si bien la inteligencia artificial no es algo nuevo, no es algo que estemos viendo al día de hoy como algo que están haciendo, sino ya tiene muchos años que existe, solo que ahora las aplicaciones y todo lo que le están dando como uso, pues nos pone en un lugar diferente y nos pone ante retos y ante, digamos que nuevos paradigmas que nos llevan de la mano de mucha innovación, de mucho arrojo para hacer los cambios que se tienen que hacer, pero sobre todo de mucha adaptación, ¿no? Ahora le toca a lo que comúnmente se le llama el activo más importante de las empresas, que son los datos. Ahora les toca adaptarse a esta nueva normalidad o a esta nueva forma de ver, de concebir y de ver los negocios que tienen que ver con la innovación y con procesos automatizados de los datos, ¿no? Tengo el gusto y el gran honor de recibir acá en México, viene desde Panamá y nos acompaña a Moisés Vega, quien es el fundador y el CEO de DataCubes, al cual le damos la bienvenida y pues muchas gracias, Moy, por estar acá. Qué gusto, ya hemos platicado en estos días y ha sido un gran honor aprender de ti y de todo lo que tienes que contarnos el día de hoy. Muchas gracias. He sido bien atendido y estoy muy contento de estar aquí con el equipo de la TC y bueno, gracias. Y bueno, y nos acompaña como siempre conmigo Luis Antonio López, que bueno, él es la persona que imagina, crea y bueno, pues en diferentes partes del país, dependiendo de donde estemos, le decimos que se tome un café o se tome un tequila o a veces fuma alguna otra cosa ahí que no sabemos qué es, pero le salen unas soluciones y algo muy interesante en el tema de tecnología. Y bueno, siempre me acompaña acá para ayudarme a no equivocarme con estas nuevas siglas y tecnicismos que nos superan un poco a todos, ¿no? Gracias, Toño, por estar acá. Gracias, Javier. Bueno, la inteligencia artificial, ¿qué es? No sé. ¿Cómo se come? Tampoco sé. ¿Para qué nos sirve? Sí lo sé, ¿no? Y eso es un poco lo que vamos a hablar ahora. ¿Para qué nos sirve toda esta nueva ideología, nuevos conceptos, nuevas formas de entender los datos a través de la inteligencia artificial? ¿Qué miedo da que las máquinas aprendan rápido? ¿Qué miedo da que no tengan un límite? ¿Qué miedo da el saber utilizarlas? Pero bueno, lo prometido es deuda. Vamos a dejar que Moy nos explique un poco para él qué es su concepción de inteligencia artificial. Hace un momento me platicaba que hay tres tipos de diferentes temas en la inteligencia artificial. Moy, pues a darnos una buena empapada de todo esto, que tú eres el experto. Nos quedamos aquí atentos a ti. Muchas gracias, Javier. Bueno, inteligencia artificial yo diría que es como la cúspide de la evolución de lo que la computadora, la informática, los datos, todo enfocado a, obviamente, a emular al ser humano, emular la inteligencia humana. Por eso comenzamos y decimos que es inteligencia artificial, porque realmente busca ser homologar o emular la inteligencia humana, pero como está hecha a través de totalmente computadora, pues es artificial. Acá hay un tema importante, ¿no? Hay ciertos miedos, ¿no? Ciertos tabús que vemos todo el día, que una cosa es qué va a pasar digamos, la mano del hombre, ¿no? Para no llamarle mano de obra, sino la mano del hombre, la fuerza del capital humano. ¿Qué va a pasar con la seguridad? ¿Qué van a pasar con mis datos? ¿Qué va a pasar con ese ecosistema, Toño? Porque no nada más es el tema de poner algo que funcione, sino cómo, con qué es el tema, ¿no? ¿Qué nos preocupa? Yo creo que lo que más preocupa actualmente es justo una que es la parte de la seguridad, dos, la ética, y tres, si es algo que me va a desplazar. Tocando el punto de si es algo que va a desplazar una fuerza de trabajo, en la tarde platicaba con Moy, ¿no? A mí me hizo mucho ruido porque hay modelos de Machine Learning que se llaman no supervisados. Moy me decía, no, o sea, inteligencia artificial tiene que ir sí o sí supervisada. Digo, en el concepto hay modelos no supervisados, pero en la práctica tiene que ir supervisada porque puede tomar decisiones que te impacten críticamente en algún negocio, en algún abasto, en alguna... Hay un tema de ética que definitivamente se tiene que aterrizar, se tiene que establecer y estandarizar en cuanto a políticas, y hay un tema también de seguridad, que es el que creo que ha tomado mayor fuerza últimamente.
Todo el tema yo me imagino que debe ser un tema recurrente en tu día a día, o sea, ¿la inteligencia artificial viene a reemplazar la fuerza del hombre? Sí, recibo mucho esa pregunta, Xavier. Y como decía Antonio hoy, la inteligencia artificial viene a empoderarnos. Realmente, así como fue el Internet, así como fue la rueda, así como fue el fuego, es una innovación que ha venido a impulsar la humanidad al siguiente nivel. Es la visión y es lo que yo veo hoy en día, que inteligencia artificial con todas sus modalidades trae como a la ecuación de ser más productivo, más competitivo, de tratar de adelantarse a los riesgos y creo que ahí es donde viene, ¿no? O sea, como la computadora, no sé si muchos recuerdan, muchos de los bancos antes llevaban toda su información de forma literalmente impresa y tenían un montón de personas el cual tenían que captar datos. Pero para tomar decisiones y para poder ver información en tiempo real, pues tomaba semanas, incluso cuidado que meses. Entonces, realmente la tecnología, la computadora vino y reemplazó a que estas decisiones se pueden tomar ya en tiempo real. Yo pienso, y es lo que estamos viendo en el mundo, inteligencia artificial viene a llevar como ese siguiente paso de la evolución productiva de una organización y es una herramienta. Yo siempre lo veo como una herramienta más, así como el Internet y como cualquier otra, que nos va a hacer mejores en nuestro trabajo. Es muy interesante el concepto, ¿no? Platicaba yo también hace un momento en las charlas de negocios que se tienen. Una de las principales, o no, sin llamar la arista principal, sino uno de los círculos que los CIOs o CEOs están ejecutando para adoptar la inteligencia artificial y todo lo que conlleva, principalmente es el ahorro en presupuestos del capital humano, ¿no? Automatizar y hacer más eficiente el gasto en la adopción de los commodities a través de la inteligencia artificial. El primer setup que nos hemos encontrado de retos en base a la experiencia es que todo el tema commodity lo quieren migrar a automatismos, a temas de inteligencia artificial, a procesos cognitivos que no pasen por la fuerza humana para que sean de una forma más eficientes y de otra forma más económicos. ¿Cuál es tu postura, Toño, de eso? Yo creo que defin- hace una sesión antes o dos platicaba del tema de RPA, ¿no? Cuando salió, todo el mundo quería hacer RPA y RPA. Y había proyectos que ni siquiera eran costeables porque el costo de implementar era mucho mayor al costo de seguir manteniendo a alguien ahí. Ahora lo veo como algo muy similar, pero con la diferencia que inteligencia artificial sí te puede ayudar a ser mucho más efectivo y probablemente ahí es donde tengas el retorno de inversión cuando te haga más competitivo, cuando te permita tener una mayor eficiencia o tener un time to market de algún producto mucho más rápido, una atención más efectiva y más centralizada. Creo que es ahí donde puede generar un gran diferenciador. Muy en tu experiencia, ¿la inteligencia artificial es para las empresas que tienen mucho dinero o son las empresas que tienen muchas ganas de ser diferentes? Yo pienso que yo tengo un dicho que lo aplico en todo el negocio y ayudamos a empresas a aplicar, y es que la necesidad del combustible y innovación. Yo pienso que toda empresa que tiene una necesidad es como el primer paso, identificar esa necesidad y eso va a llevar a buscar una solución innovadora, eh, cost effective, o sea, eficientemente ajustada a la realidad del negocio. Y pienso que no, pienso que la inteligencia artificial ha venido en diferentes sabores. Hay los sabores para empresas con mucho dinero y hay soluciones muy buenas que impulsan la productividad en las empresas a un costo bastante accesible a través de la modalidad SaaS. Entonces, yo pienso que sí, que la inteligencia artificial se aplica a cualquier tipo de negocio. Nosotros en nuestras implementaciones hemos visto cómo problemas pequeños se pueden resolver con inteligencia artificial hasta problemas bastante amplios, dependiendo de la organización. Yo he visto correr data cubes, lo he visto modelar, lo he visto en sus diferentes laboratorios
Y es una herramienta que desde mi punto de vista, y quiero ir ahondando un poco en la charla, ya hablamos del modelo, hablamos un poco de los conceptos más trillados comercialmente, que es la fuerza de trabajo, la automatización, es un poco de presupuesto, sin hablar de temas en específico, pero yo he visto correr DataCubes y a mí, en lo personal, creo que es una solución que realmente democratiza el uso, la acción y el siguiente nivel, que es la inteligencia artificial dentro de las empresas de sus datos. Yo sí creo que DataCubes lo que hace es democratizar el uso de la data, generando acción para generar una innovación. ¿Lo podemos entender como eso, Moy, el tema? Mira, la palabra democratizar es muy buena, es algo que la hemos utilizado muchas veces para identificar el tema de data kits como tal, porque democratizar es que lo hace accesible para cualquier tipo de organización. Yo agregaría un poco también la acelera. O sea, a veces el democratizar, cuando hablamos de democratizar, quiere decir uno, por costos, dos, por temas de innovación tecnológica, si tengo al equipo tecnológico, que se sepa cómo es esto de la ciencia de los cohetes para poder lanzar ese cohete a la luna, democratizar es que ese conocimiento se aliviana y se hace más accesible a las masas, se hace más accesible a personas que no necesariamente tengan un alto nivel de experiencia, de, como dice, programar y codificar. Y el otro proceso que yo le llamo el acelerar. El acelerar es que una vez que identificas que quieres innovar en esta área, que eso no vaya a tomar más tiempo de lo que hace que esa necesidad expire. Porque mucho de lo que hemos notado en proyectos que fracasan en esta índole, y es que identifican la necesidad, pero en el momento que sacan la solución, ya los requerimientos cambiaron. Entonces, ¿qué ocurre? Necesitas ser mucho más rápido en lanzar la solución y en el proceso, a eso le llamo acelerar el proceso de innovación. Y una vez que la lanzas, tenga la capacidad de abordar cualquier requerimiento nuevo de esa necesidad que va cambiando de manera rápida. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo cambiante. Entonces, por eso es importante lo que hablábamos de una inteligencia artificial supervisada por el humano, independientemente del modelo que vaya a usar, si es supervisado o no. Ese es meramente tecnicismo dentro del proceso, pero a nivel de ya como yo como organización, yo debo supervisar, tengo que tener la capacidad de poder saber si la inteligencia artificial o los modelos de machine learning que estamos aplicando están yendo cónsonos a la realidad de mi negocio. Entonces, por eso siempre he dicho, es una herramienta. Y hablando un poco sobre el tema de los puestos de trabajo, yo considero, como todo, es una evolución. Muchos dicen, no, es que se eliminan los puestos de trabajo por robots que hacen procesos. Yo pienso que el puesto de trabajo, que es un trabajo que tiene que ver con un trabajo diario repetitivo, son los que están en riesgo. Pero eso deben evolucionar a personas que tengan la capacidad de darle mantenimiento al robot, a supervisar el modelo de datos. Esas son las nuevas, y por eso una de las cosas que podemos notar, y casualmente hablábamos en la tarde, es el incremento de científicos de datos disponibles en el mercado. Sobre este tema quiero hablar un poco, ¿no? Sí, se incrementó digamos, la oferta, también un poco la demanda. Hoy todavía la demanda va por arriba de la oferta en el sentido del capital especializado, del capital humano especializado para estos temas. Sin embargo, lo que sigue es una necesidad imperiosa, que me lo dice el mercado, que me lo dicen los clientes, que me lo dicen las mesas de trabajo donde participo, es: no queremos seguir dependiendo al 100% de la fuerza humana. No queremos que nuestros modelos de innovación y determinada valor hacia el negocio dependan al 100% de un equipo de trabajo. ¿Eso es viable, Toño? Tú que has estado un poco con los dos lados. Sí, sí es viable. Hoy igual lo veíamos un poco y el eje central o el pivote que va a regir esa estrategia es justo los datos. Los dominios de datos te hacen que al no tener alguien que esté o tener un perfil tan técnico, sino alguien que conoce del negocio y del dato, te genera un poco esa independencia de no depender de esa fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, sí es viable y hay un camino para llegar a eso, pero es muy viable. Hoy lo vi. Uno de los problemas que está constante y latentemente es que ya que empiezas a hacer una iniciativa de inteligencia artificial,
El tema es que tienes que tener muchos componentes alrededor que necesitas integrar. Es un problema muy constante, muy recurrente y con plataformas, ahorita muy nos va a platicar, hay plataformas que te ayudan a facilitar eso, siendo el eje rector la parte del dato. Obviamente, para que llegues a eso, tienes que tener un linaje de datos para saber qué estás consumiendo, cómo se está transformando, cómo está llegando y cómo se está utilizando. Ok, ahora el tema ya viene más profundo y hablaste de linaje de datos. Esos datos salen por todos lados y se multiplican y son millones, pero pues yo tengo un CDO que está maravillado porque tiene N cantidad de millones y millones de datos guardados en no sé dónde carajos y que los usa mi abuelita ahora que tiene 101 años, ¿no? Un chingo de datos históricos, datos guardados ahí en un lugar. A lo mejor las regulaciones de las empresas hacen que eso suceda. Bueno, no sabemos todo ese ecosistema, pero hay una carencia en las estructuras de datos, en los linajes de datos, en la duplicidad del dato y en la calidad del dato, que uno de los principales miedos es, estamos listos con esas estructuras de datos conocidas, que nos van a decir, hay un data lake, yo tengo un data warehouse poderosísimo y a mí los amigos de rojo me pagan hasta por usar su plataforma y los amigos de azul me dan el 2000% de descuento para usar su plataforma, ¿no? Dentro de todo esto que está sucediendo, Moy, las estructuras de datos están listas. Yo pienso que todo organismo es diferente. Creo que hay empresas a nivel mundial que están viendo, sí, que están muy avanzadas en esa parte y están, como dice, sí tienen un linaje de datos totalmente ya armado y que su adopción a lo que es inteligencia artificial se está haciendo mucho más rápido. En el caso de empresas medianas hacia abajo, yo considero que no. Yo considero que todavía hay mucho trabajo de estructura de datos, de lo que dice crear ese linaje de datos. Una cosa es tener una gran tabla de terabytes de información y otra cosa es tener un linaje de datos, o lo que a veces nosotros le llamamos como una red de conocimiento que le da al sistema una idea de qué tipo de información está compuesto en sus datos. O sea, tengo 200 tablas. Bueno, esas 200 tablas, ¿qué significa? ¿Qué contiene? ¿Cómo se manejan? Eso es lo que realmente crea lo que es un linaje de datos, y normalmente crear ese linaje de datos involucra tener plataformas que te ayuden a organizar eso de una manera eficiente. Y sí considero que esas tecnologías están, como dice, cada vez más siendo democratizadas y accesibles para empresas de cualquier tamaño. Yo quiero agregar algo, o sea, aparte de tener el linaje de datos, yo hoy lo vi, y que te sirva para saber de dónde vienen los datos, cuántos se han transformado y tener un control. Aparte, ya que tienes eso, ese linaje de datos lo puedes utilizar para crear nuevas soluciones, para crear nuevas aplicaciones, para generar nuevas iniciativas. No es nada más tener el track y la foto de cómo se transformó el dato. Yo antes de que sigan discutiendo esto, ¿y qué carajos cuesta eso, cabrón? Porque entonces es un costo hundido de la inteligencia artificial. Sí, no puedes, o sea, más poco, puedo crear, por ejemplo, un chat, una búsqueda semántica que ponga formas de toda la inteligencia artificial, puedo aplicar diferentes tipos de herramientas que trabajan de inteligencia artificial de una manera muy directa. Oye, mira, necesitamos poder crear el sentimiento de todos los segmentos de Twitter, de nuestro canal de Twitter. Y que cuando algo negativo sale, eso lo puedes abordar como activismo. Es lo que le llamo a codificar, llamar a un programador que te lo haga y lo resuelva, a una empresa que te lo haga. Sin embargo, eso va creando silos de proyectos que al final no da valor a la organización completa como tal. ¿Eso sería un Frankenstein? Eso es como crear un Frankenstein. Entonces, cuando hablamos de un linaje de datos, es que tú tienes una plataforma que te regula, te gobierna los datos como tal, tiene un sentido de conciencia de qué son los datos que están compuestos en tu data lake o en los datos que él tiene acceso, y sobre eso creas tus funciones o tus proyectos de aplicaciones de captura de datos, de análisis de datos, de BI,
de inteligencia artificial, de búsqueda semántica, todo eso sobre la capa de lo que le llamamos la red de conocimiento, que otra manera de decirlo es el linaje de datos, pues comienzas a darle valor a los datos que tienes, porque obviamente ya no estás trabajando por proyectos individuales, sino que estás consolidando todas las innovaciones de una manera regulada, privada, gobernada, porque aquí es donde entramos lo que hablaba Luis Antonio, el tema de la privacidad de la información, quién tiene acceso o no a una parte de ese linaje de datos, y el IA que va a entrar también a ayudarnos a hacer funciones complejas de una manera muy sencilla, qué acceso le damos o no a ese linaje como tal. El linaje es el deber ser de los datos. Yo le llamo el linaje, es como o sea, es como llevar la estructura, es una arquitectura de datos, muchos le llaman cubos, otros le llaman modelos de datos, pero básicamente el linaje es como un metadato, una capa metadata, una capa superior a la capa de las tablas que uno ve. ¿Eso lo creas, muy? ¿Creas eso? Sí, eso se crea, se configura y se nutre. Él se nutre de los datos que ya él tiene acceso o que las tablas, pero tú le das una capa adicional de entendimiento que hay en esas tablas, qué campos son, o sea. A lo mejor te vas a hacer una pregunta muy básica, pero sucede. ¿Qué pasa con los datos duplicados? ¿O qué pasa con los datos que tienen doble sintaxis? Que en Estados Unidos es año, mes, día, en Latinoamérica es día, mes, año. ¿Qué pasa con los datos que vienen Espinosa, Javier, Javier, Espinosa? ¿Eso dónde está? Eso está en las tablas. En las tablas, ahí vive. Sí, ahí es donde está. El linaje de datos lo que te puede ayudar es identificar rápidamente estos tipos de cuellos de botellas, ¿ok? O problemas de la data como tal. Eso se llama data quality, que es la calidad de la data. Sin embargo, sin un linaje y solo teniendo, como dice, la estructura de tablas, realmente la única manera que te das cuenta es cuando ya te impacta la operación en tus aplicaciones. Entonces, cuando tú tienes un linaje, pues el linaje te ayuda a poder identificarlas rápidamente y te permite agregar algunos otros productos que son muy buenos en este tipo de análisis, pero obviamente que estos productos te van a decir, oye, pero dame acceso a una capa de entendimiento, porque si no a ellos les toca crear esa capa y tienes que comenzar a crear lo que se llama duplicidad de linaje de datos. Okay. Y el tema de las bases de datos, hablando un poco todo lo que nos hemos topado en el camino, el tema de las bases de datos, yo hacía una sentencia y decía, yo estoy seguro que si hay una base de datos óptima o varias bases de datos óptimas para correr los nuevos modelos de innovación. ¿Están ahí en un acuerdo o están en desacuerdo? O cualquier base de datos, cualquier tabla, cualquier organización de datos me puede dar la posibilidad de llegar a esta nueva etapa de innovación. Prácticamente estamos de acuerdo, pero hay bases de datos muy específicas para cada uso. Platicábamos de la parte de las búsquedas semánticas en una base de datos, platicábamos del tema de bases de datos vectoriales, que es algo que va a seguir creciendo con todo esto de los LLMS y la IA Gen. Sí hay bases de datos muy específicas para esos casos de uso, tanto para búsquedas semánticas o bases de datos vectoriales que te ayudan de una mejor manera a solucionar ese tipo de casos de uso, ¿no? Sin embargo, creo que de manera artesanal todo se podría resolver prácticamente con cualquier base de datos. Yo creo que estamos de acuerdo que al final la data está en una base de datos. Creo que dependiendo de la necesidad y de la aplicación, hay bases de datos que son más eficientes para aplicaciones transaccionales. Hay bases de datos mucho más eficientes para búsquedas vectoriales, que es el motor de lo que hoy en día se llama Semantic Search. Y considero que hay bases de datos para lo que es Data Lake y Data Warehousing. Y es algo que nosotros hemos conseguido en el producto, en la plataforma, de que no hay una sola opción de base de datos que pueda resolver todos los problemas. Y por eso hay que dar, como dice, las opciones a las organizaciones para que puedan, como dice, en ese linaje, porque voy allá, para el linaje es independiente qué base de datos vayas a usar. Me explico, esa es la parte del poder de un knowledge tree.
porque realmente el knowledge grid al final, cómo está físicamente los datos, es algo que sí, está perfecto y él entiende que tú usaste a la base de datos más eficiente para ese tipo de datos, pero para el linaje significa es la entidad de clientes o es la entidad de productos o es la entidad de cadenas de suministro que están conectados entre sí de diferentes maneras. El linaje sería o sea, la traducción del negocio a los datos, mis reglas de negocio. Al linaje se le aplican las reglas de negocio. Al linaje, las reglas. Es que sí, el linaje, el knowledge grid es como la base donde está toda la estructura consciente y sobre ella nosotros aplicamos lógicas de acciones, o sea, cada vez que tú quieres agregar un valor al linaje, ya no lo agregas directamente a las tablas, sino que lo agregas al linaje y el linaje ya tú aplicaste. Estos son los flujos y controles que yo necesito antes que tú aceptes ese dato dentro de mi linaje. Dentro del linaje. Entonces es importante, ¿no? Que el linaje como tal, un verdadero linaje es una capa superior en todos los aspectos sobre el dato que se está guardando en una data lake o en una tabla o en cloud o en clusters, ¿no? Entonces, a nivel del linaje, tú controlas las acciones, las alertas, el sistema monitorea el linaje, que si hay un cambio del dato como tal, pueda reportarte y entiende cómo reportarte esto. Y aquí es donde viene, cuando ese linaje está hecho, llevar y adoptar inteligencia artificial es un paso sencillo, porque obviamente ya tú comienzas a compartir este tipo de información con esos modelos de una manera segura y ese modelo ya sabe, ok, cómo está compuesto y comienza a responderte preguntas literales sobre, oye, dame los clientes que más vendieron el año pasado en un idioma humano y la máquina te regresa tu análisis financiero del año pasado con filtrado por los clientes más vendidos. Entonces, ese tipo de funcionalidades se simplifican al tener un linaje totalmente bien construido. Y, por ejemplo, antes, o bueno, hace un par de años, lo más importante era tu Big Data, tu Data Lake, tu Data Warehouse, tus datos estructurados, tus datos no estructurados. Asumimos que ya las empresas en ese nivel ya están y les vamos a poner una plataforma que les organice, les haga el knowledge grid, les ponga el nivel de conocimiento ahí, para después ya hacer los modelos más interesantes que yo veo, que puede ser forecasting, que puede ser machine learning, IA generativa y la automatización de procesos, ¿no? Para mí eso es lo más importante que yo podría considerar como un cost effective y como un time to market de inmediatez en este año. DataCubes, ¿me ayuda a eso, Moy? DataCubes me da esa posibilidad de poder, ¿qué tan fácil es implementar? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cómo es la adopción de esta nueva plataforma? Porque me estás hablando de un concepto completamente innovador, ¿no? Hemos hablado de inteligencia artificial y hablamos no sé, de cualquier otro segmento que es la utilización de la inteligencia artificial. Hemos hablado de bases de datos y hemos hablado de que las bases de datos es el poder, de que es el Ferrari, de que hacemos cosas con ellas, pero no habíamos hablado de una integración de los dos modelos y de los dos conceptos, que son mis datos con mis necesidades de adopción de innovación. DataCube yo sé que hace eso, pero lo que tú haces como DataCubes es dar a las empresas la posibilidad de llegar ahí. En esa posibilidad, ¿por dónde pasas? ¿Cuál serían tus stages para alinearlo un poco a lo que la gente está necesitando saber? Sí, yo pienso que lo es muy bien dicho. Yo pienso que DataCubes es una solución que viene de alguna manera a integrar muchos de los trabajos que se están haciendo de forma aislada en las organizaciones. O sea, unos ven y dicen, no, que el data lake, necesito un data lake para poder entonces sacar BI y del BI entonces saco información para entrenar modelos con otra herramienta y comienzan a crear el concepto de Frankenstein.
Entonces, yo te diría que DataCube, los pasos o las capas, vamos a hablar de las capas que él cubre, va desde la fuente de datos, dónde se origina el dato. De mi RP, de mi CRM. No tengo nada. Necesito crear algo para capturar esos datos. Perfecto. O sea, DataCube te cubre desde esa parte. O sea, cómo ingerimos datos, simplificar el proceso de creación de data pipes, y no solamente database, posiblemente crear una aplicación completa que se vaya al móvil de los vendedores y los vendedores que están en la calle y están visitando estos locales puedan capturar información que inmediatamente entran a DataCubes e incluso se pueden mezclar con los datos que vienen con el data pipe en el linaje de datos que estamos armando. Entonces, una vez que tenemos todo esto, la capa de datos, la capa de ingesta de datos, obviamente el siguiente capa que nosotros atendemos de forma integrada es el linaje. Sobre el linaje que ya comienzas a crear, ya sea que sea data lakes, o sea, dentro de los datos que te hablo, RP, CRM y lo que sea, puede ser también que dentro de DataCube tenemos bases de datos enfocadas a data lakes. Entonces puedes crear tu data lake ahí también. Entonces, una vez que creas ese linaje empodera todos los módulos que trae DataCubes. ¿Para qué? Para acelerar la innovación. Me gusta la parte de democratizar la innovación en una organización. Ya entonces el proceso de, ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar Machine Learning Ops o ML Ops. Listo, hay módulos para eso. Queremos aplicar transformación de datos, de fechas, homologar y esto, hay herramientas para eso. O sea, comienzas a orquestar todas estas herramientas. ¿Para qué? Para resolver, y aquí es donde viene muy importante lo que nosotros siempre enfocamos y lo que nos impulsa, y es el tema de que esto está muy bello técnicamente hablando, lo que hablamos con Luis Antonio, está hermoso hablar de esto a nivel técnico, pero ¿dónde dejamos la experiencia de usuario? Y la idea es que hay que crear esa experiencia donde ese usuario final que necesita acceso a esta información pueda tomar decisiones, ser más eficiente, impulsar la productividad, evitar errores, o sea, y ahí comienzan a aumentar lo que todas las organizaciones queremos, y es que podamos hacer más con menos o usar, como dice, más eficientemente los recursos, ¿no? Y en esta gestión, en esta nueva concepción, nuevo modelo, nueva filosofía, que es una integración, ¿no? Que no es esa modulación de procesos o esa modulación de proyectos, esa construcción de silos, esa construcción de los Frankenstein, sino bueno, vamos a homologar y vamos a centrar el poder de la organización utilizando los datos de la organización. Ya que tengo ese módulo de esa no sé, kriptonita dentro de mi mundo Marvel, que es el poder de los datos, ¿cómo adopto la inteligencia artificial? ¿Qué sería un proceso, un quick win para adoptar un proceso de inteligencia artificial? Utilizar alguno de los modelos de Machine Learning que ya tiene el MLOps, hacer prácticamente un drag and drop. Algo importante que menciona es un acelerador de innovación, porque es una plataforma low code, no code, y por eso hace que esas soluciones sean creadas para la gente de negocio, para la gente que sabe de datos y no para la parte técnica. Con lo que me dices, yo puedo ir ya no voy a ir con el CIO, ya no voy a ir con el CEO, ahora voy a ir con el head de marketing y decirle, vente, vamos a administrar tus campañas, vamos a darle valor a todo tu target segmentation, vamos a darle valor a todo tu campaign management, vamos a hacer triggers. Comentabas hace unos momentos que también me quedé muy impactado, que todo puede comenzar con un mail. Sí, es que la última capa que no te mencioné es el tema de que una vez que tienes todas estas capas que te acabo de hablar, la última capa o la cereza del pastel es la inteligencia artificial. Y sí, o sea, que tú puedas desde un correo, o sea, no tener a una persona y tener que leer el correo y capturar los datos que leen el correo para tomar decisiones si es que este correo me muestra un riesgo. Y vamos allá, no estamos hablando de spam. ¿Okay? No estamos hablando de correos
cualquiera. Estamos hablando de un simple correo que sale de la computadora del director de compras de uno de tus proveedores más importantes, donde él está diciéndote, oye, mira, me acaba de llegar una notificación de bodega de que por el mal clima, todas las órdenes que te tengo para tu sucursal número 1 van a estar atrasados por 20 días. Entonces tú tienes que leer el correo, y si no leíste el correo, no tomas acciones, ese correo te llegó en el spam, se perdió en todos los correos que le llega al departamento de compras, ya te quedaste mal, no tomaste acción, te das cuenta de que no está llegando la mercancía, y cuando llamas es que yo te mandé un correo, no sé si me explico. Entonces, usando todo el linaje de datos y todo el mundo de lo que ofrece DataCubes, meter una inteligencia artificial generativa que pueda absorber ese correo sin tu intervención, sino que desde que disparó el correo ya entra a DataCubes y comienza a ser analizado por esta capa última de inteligencia artificial, comienza a pregmar todas las acciones posteriores para impulsar a tu equipo para tomar acciones antes que eso impacte en temas de costos en tu organización. Y que les generes una app, ¿no? Aparte, para que la tengan operativamente que le llegue sin necesidad un push notification y que te siga llegando todas las mañanas hasta que lo atiendas, porque no sé si me explico. Ahí es donde yo digo que es una herramienta, ¿no? Me queda clarísimo y me queda muy de acorde a un tema que me gustaría poner en la mesa, ¿no? Una de las cadenas de retail más importantes de México, y si no es de América Latina, que no tiene nada que ver con el retail de groceries, ¿no? O sea, de otro tipo de retail. Durante la pandemia, ¿no? Su modelo de negocio era tener grandes almacenes de productos para que la gente fuera, lo comprara, entraban ellos a SAP, veían SAP, el vendedor de piso, y te decía, tu sala te la entrego según el proveedor, no según mi abasto, sino según mi proveedor, te la entrego en 3 semanas. Eso era maravilloso porque te daban el día exacto, la hora exacta y no fallaban. Llega la pandemia, migran a e-commerce y no tienen acceso a esa información. Entonces tú comprabas algo que te decían está disponible y no estaba disponible. Comprabas algo que te decía te lo entrego en una semana y te lo entregaban en 2 meses, ¿no? La pandemia era algo que no entendíamos ni siquiera cuánto iba a durar, ni siquiera los impactos, ¿no? Pero supongamos que la pandemia duró en su pico 4 o 5 meses, pero esos 4 o 5 meses cambiaron los modelos para siempre. En esos 4 o 5 meses nacen competidores directos de ese gran retailer listos para operar el e-commerce. Si el retailer, que así sucedió, habló con todo el mundo, los citó a hacer innovaciones, les dijo cómo podían llegar a un nuevo modelo, cuáles eran las concepciones, hicieron los grandes Frankenstein, le metieron millones, no han podido resolver ese problema. Si ese retailer, tú le hicieras un pitch de venta con DataCubes, ¿qué le dirías? Lo primero es que obviamente tú mencionaste algo, hay que identificar los problemas que han tenido. El primer problema que entiendo de lo que mencionas es el tema de la desconexión que hay en el e-commerce, y eso pasó mucho. El tema de la desconexión del e-commerce con los sistemas centrales de la organización. ¿Okay? Eso en DataCubes hay forma de resolverlo a través de sus herramientas de integración. O sea, DataCubes no solo te permite todo lo que hemos mencionado, sino también puedo compartir datos de forma segura de linaje de datos. O sea que yo puedo compartir a ese e-commerce datos actualizados de lo que está ocurriendo de ese linaje como tal, ¿no? De una manera segura, con todos los temas de seguridad. Eso es como para resolver ese primer problema de acceso a la información. El de los modelos definitivamente es evitar el Frankenstein, ese modelo de datos, ese servicio de darle al e-commerce, de poder decir, esta es tu fecha de entrega real, basado en los modelos de tráfico, clima, o sea, todos los diferentes tipos de datos que podamos tener acceso y nutrir el linaje de datos con esa información,
es también otra variable positiva y potenciadora dentro de la plataforma, porque obviamente está muy bien y ese mismo API o ese mismo servicio lo va a consumir tu sistema legacy para lo que es punto de venta como tal, pero también es el mismo que puedes compartir de forma segura con tu e-commerce. O sea, vamos allá, tenemos que también hablar, el linaje de datos se convierte en tu única fuente de la verdad. Y muchas veces los problemas se generan porque tienen múltiples fuentes de verdad. Entonces, mucho de esas confusiones que ha habido en los e-commerce y a notar de que no dudo que hay mucha más competencia porque el e-commerce o el tema de COVID democratizó en cierta manera que ya no necesito tener una mega tienda brick, como dice, de cemento y donde tengo un mall para poder ser exitoso y vender el producto. Ahora puedo tener lo que se le llama, entonces, dark kitchens, ¿no? Sí, sí, claro. O inventarios en lugares que antes no se alquilaban y los usa para almacenar mercancía, para tenerlo accesible al cliente, dependiendo de esas zonas que más consumen. Entonces, es importante. El e-commerce y el modelo de datos de venta online, lo que trajo al mercado con el COVID es qué tan importante es medir los datos como tal para toma de decisión. Entonces, yo considero, ese es uno. El otro piece sería poder identificar cuáles son los lugares para poder crear nuevas bodegas para que la mercancía, recuerda que aquí el éxito de un e-commerce es que yo pongo comprar y ese producto esté lo más rápido de mi casa. Claro. Entonces, si yo para lograr eso, o tengo una muy buena cadena de distribución de delivery, que es carísimo, sí, o tengo el producto que necesita él o que está navegando y el sistema me está dando datos de que, oye, ve moviendo esa mercancía porque hay una tendencia de una compra hacia ese bodega que está más cerca, de tal manera que cuando lo compre, tome mucho menos tiempo para entregar, ¿no? Entonces, sí. Sí, me queda muy bien. ¿Qué ideas tienes, Luis, con esto? Vamos a finalizar ahora con un poco de inmersión en la plataforma, pero desde tu punto de vista, ¿qué opinas de toda esta nueva ola de la integración de los datos, plataformas mucho más homogéneas, mucho más robustas, no en el tamaño, sino en la funcionalidad, mucho más accesibles, fáciles de operar, con muchísimo menos dependencia del talento humano, con un deploy, un fast track impresionante? ¿Qué opinas? Para mí es un excelente complemento. Algo que he visto mucho es, hay dos problemas o sí, dos temas que están frenando un poco las iniciativas de inteligencia artificial y de machine learning. El primero es la parte de data prep, de tener datos listos y todo el tiempo que le tengo que invertir para ya que los tenga curados, los pueda empezar a utilizar. Lo que vi el día de hoy te soluciona gran parte de ese problema y te ayuda a acelerar toda esa construcción que tienes que hacer atrás para empezarlos a utilizar. Y la otra parte es, una vez que ya tengo un modelo de machine learning o de inteligencia artificial, ¿cómo lo democratizo, cómo lo expongo o cómo le doy valor para que sea consumible por usuarios de negocio, por usuarios finales? Generalmente lo que se hace es complementar la arquitectura con alguna otra solución y lo que vi el día de hoy es que todo está completamente integrado y te facilita semanas de trabajo, de codificación, de adoptar no una nueva tecnología. Estos proyectos abordan más de un lenguaje de programación, más de una plataforma. Realmente es un acelerador de innovación importante que te puede marcar una diferencia en tus implementaciones, ¿no? De acuerdo. Hay un tema que es muy interesante, que lo vamos a ver ahora en una pequeña, brevísima demostración que Moy nos va a hacer favor de pasar, pero es un tema que abarca tres cosas vitales, ¿no? Uno es la localización. Es una empresa mundial con diferentes puntos de abasto o diferentes centros de distribución en el mundo, manejando sus inventarios, previendo su demanda y actualizando todo esto en tiempo real, ¿no? Casos de uso hay millones sobre este escenario. Lo hemos visto en diversos clientes, la necesidad puntual de entender sus inventarios, sus tiempos, sus entregas, su forecast de inventario, su producto. Es un dolor muy importante que lo vamos a ver en un glimpse de 10 minutos para no ahondar más en el tema,
Pero literalmente en esos 10 minutos se van a poder dar cuenta del poder de esta plataforma sin lugar a dudas, ¿no? Moy, te dejo el foro para que nos enseñes en 10 minutos lo que puede cambiar la esencia de DataCubes, entendiendo el poder que tiene la herramienta. Gracias, Javier. Bueno, como tú lo acabas de decir, esta es la plataforma DataCubes. DataCubes tiene dos caras, como le decimos. La cara del usuario final, que va a tener acceso a todas sus aplicaciones. Aquí yo tengo todas mis aplicaciones a las cuales yo tengo acceso. Todas estas aplicaciones están desarrolladas sobre el linaje de datos que tiene administrado DataCubes en este escenario. Y aquí fácilmente, esto es un AI Inventory Optimization, que básicamente consta de dos cosas que queremos mostrar. Uno es el tema de forecast, o sea, cómo podemos usar Machine Learning para crear un forecast, pero no solo crear el forecast, que aquí lo podemos ver, ¿no? O sea, aquí podemos ver nuestro consumo o la realidad, que son las líneas fijas, y esto es algo que le comentaba a Luis, de que nosotros, o sea, es la experiencia de usuario. A veces decimos, mira, aquí está tu modelo de datos que te crea el forecast. ¿Cómo sabes que está dentro de la realidad de tu negocio? Pues tienes que verlo de alguna manera. Y eso es la parte de experiencia de usuario. Y aquí nosotros hemos creado, obviamente, una pantalla que nos da una idea de el forecast, qué es lo que ha predicho que se va a consumir en cada una de las sucursales o centros de distribución. Entonces aquí podemos ver cómo dice el futuro en marzo. En marzo tenemos un pico, obviamente habría que, o sea, el modelo de datos nos dice, oye, esto es real, no así, mira, puede ser por la entrada de los muchachos a la escuela o cosas como esa o temporadas, ¿no? Y una de las cosas importantes es que una vez que tenemos un forecast definido, pues se nos comienza a hacer mucho más liviano poder crear oportunidades de ahorro, riesgos, detectar riesgos dentro de un inventario que es donde tengo sobrestock, el cual yo quiero minimizar como tal. Pero una de las, dicho eso, aquí podemos ver los riesgos. Uno es los riesgos de inventario basado en el forecast, que esto de una vez me dice cuánto es el nivel de servicio, cuáles están bien, cuáles están mal, qué hay que optimizar, cuál hay que, como dice, revisar como tal para tomar decisiones. Y el otro escenario que queríamos mostrar es el tema del correo electrónico, o sea, cómo yo puedo detectar riesgos de cadena de suministro, el cual el sistema me pueda decir cuánto dinero que yo tengo en mis compras de las diferentes centros de distribución a nivel mundial están en riesgo. En este momento me está indicando que tengo 2.1 millones, los cuales están afectando mis centros de distribución. Aquí podemos ver ciertos centros de distribución globales, donde los azules me marcan los centros de distribución que no tienen riesgo y los rojos que han marcado un tipo de riesgo. Ahora, ¿cómo detecto este riesgo? O sea, definitivamente podemos usar Machine Learning, pero Machine Learning no nos va a decir que hay un riesgo del clima en el futuro. Tenemos que tener datos externos como tal. Y aquí partimos de un escenario muy básico para poder mostrar el poder de un Generative AI o una inteligencia artificial generativa, donde básicamente disparamos un correo y este correo el sistema lo analiza, del cual yo aquí tengo, por ejemplo, una tabla dentro de nuestro repositorio de DataCubes, donde tengo todos los correos que van llegando. Esto hay una cuenta de correo que uno envía el correo y DataCubes lo ingiere con su subject, del body y todo lo demás. Pero si vemos, el contenido del body es muy natural humano. O sea, es lenguaje natural. Esto no es una computadora mandando un JSON donde diga estas son las cosas. Eso sería la parte fácil de hacer el trabajo. La parte difícil es cómo podemos determinar de algo negativo o positivo, porque ese mismo pedido nos puede decir, oye, muchas gracias por tu compra. Eso no significa un riesgo. Entonces, aquí podemos ver el poder de cómo el sistema analiza estos correos y básicamente comienza, no solo eso, sino que los campos que vemos en X son los campos que han sido nutridos por la inteligencia artificial, que ahora lo vamos a ver como tal, donde él me dice, oye, de las ubicaciones que tú tienes en tu linaje de datos de centro de distribución, el centro de distribución que está siendo afectado por este correo es el número 3. Si hay un riesgo negativo que marca, y aquí podemos ver, tenemos un 7-day delay,
Y no solo eso, sino que con 7-Day no me hace mucha ayuda para poder usar los datos para tomar acciones, sino que ya lo puedo regularizar o formatear para que sean 7 días los afectados. Los ceros si no ha habido afectación y NA, por ejemplo, en el caso tal de que dentro de mi linaje de datos lo que está escrito ahí no afecta ninguna de mis centros de distribución como tal o centros de distribución activos como tal. ¿Cómo vemos este proceso? A través de lo que nosotros llamamos un workflow de procesos de, como dice, donde yo puedo orquestar. Esta es la parte de atrás, como dice, de esta aplicación. Esta es la parte del usuario final, que él desconoce toda la magia que está ocurriendo detrás y él simplemente lo que tiene que ver es que, mira, tengo un riesgo nuevo que afecta a China, entro aquí, me dice de una vez cuántos son los valores por las marcas que tengo, cuántos son los riesgos, los pedidos que tengo por diferentes tipos de ID de proveedor o item, y puedo no solo eso, ver los órdenes de pedido que ellos me van a despachar a China, que están bajo este riesgo, puedo actualizar el riesgo, aquí diciendo, ¿sabes qué? Aprobado, y ese aprobado tenemos la capacidad de dar aquí orquestar para que te lo envíe a tu RP y actualice los pedidos con esa nueva fecha estimada de llegada, considerando esto, y ahí tú lo cierras o das un follow-up como estamos en investigación y actualizando, que sería una especie de un mini CRM que te está llevando, como dice, el follow-up de todo lo que está ocurriendo aquí. Pero si vamos aún y quiero mostrarle cómo es el concepto de cómo extraemos la ubicación. O sea, vamos allá. En un correo yo puedo poner Miami, pero yo no tengo de repente un centro de distribución en Miami. Entonces ese correo, o sea, ¿cómo le digo al Generative AI para que no me diga es Miami, pero Miami a mí no me funciona, ¿no? Entonces quería mostrarles solo un glimpse, un poco de lo que hace este objeto, que es parte de un proyecto completo de flujo. Aquí lo vamos a minimizar para que lo podamos ver más chico. De flujo, donde básicamente podemos ver, oye, primero, una vez que llega el correo, quiero que me extraigas en la ubicación, luego sácame los días de atraso y sácame si es el sentimiento del correo, si hay un riesgo positivo o negativo, y una vez que tengo ya esto, o sea, en el linaje depurado, entonces valídame si aplica crear un caso de riesgo o no. Entonces, vamos a ver el de extracción de ubicación, donde aquí fácilmente podemos decir ya del linaje del Inventory and Supply Chain Data, podemos ya decir la tabla de correo, cuál es su información, y le decimos del prompt, o sea, no sé cuánto han usado ChatGPT, donde tú necesitas crear como el prompt. Ese prompt ya no es que tú lo creas manual, sino que usas la información que está en tu linaje, de decir, ok, aquí está el body del correo, y entramos a lo que se llama el prompt engineer o la ingeniería de prompts. Entonces, aquí yo le digo, mira, al modelo, al modelo LLM le estamos diciendo, oye, sé un buen extractor de propiedades, el cual aquí yo comparto los nodos de linaje que tengo, si son los clientes, si son los proveedores, si son inventarios. En este caso, para mi fin de ubicaciones, yo quiero que él se centre de saber cuáles son las ubicaciones que aplica en mi negocio, de mi linaje. Y aquí ya yo compartí el campo ID. Nombre, no necesita más nada para resolver el problema. Ya aquí se lo comparto, le digo cuántos registros quiero compartir y aquí le digo entonces cuál es la tarea, el prompt de tarea y le digo, mira, quiero que extraigas la ubicación, le pongo el prompt, ese prompt va a ser el correo electrónico en cada uno de los escenarios de la tabla y le digo, oye, solo respóndeme el ID de la ubicación, ¿qué ID es este? Él ya sabe que va a ser el ID del linaje de ubicaciones y respóndeme NA si no hubo ninguna ubicación dentro. Puede ser Miami, pero si no está en mi linaje de ubicaciones, ignóralo y respóndeme NA. Una vez eso, yo le puedo decir en qué modelo lo quiero usar. Actualmente en este caso tenemos dos modelos, el ChatGPT 3.5 y el 4. Tenemos capacidad de llama 2, de los diferentes modelos que hay. Pronto vamos a tener capacidad para Google Gemini, que está dando muy buenos resultados. Y una vez que él analiza eso, le decimos, mira, ese campo esa información que me vas a extraer, guárdala en la tabla de mi linaje en X location y quiero que sea un formato entero para yo poder
tomar, limpiar el dato como tal. Ya este proceso, básicamente, yo lo ejecuto y una vez que lo ejecuto, el sistema orquesta todo el proceso, hace todo el análisis de los correos que están faltando, los nuevos correos que han llegado y me nutre la información. Una vez que esa información está, o sea, una vez que ya todo este flujo termina, entonces ya todo ese resultado lo ve el usuario final en una herramienta de risk assessment o de administración de riesgo, donde él puede ver todos los casos de riesgo como tal para tomar decisiones. Aquí ya básicamente quitamos el tiempo de tener que estar estudiando el correo y estar pendiente de todos los correos y todo lo demás, sino que el sistema automáticamente me va nutriendo toda esta información. Entonces, esa es una de las cosas que está. Ahora, algunos me preguntan el linaje de datos y me gustaría verlo, ¿no? O sea, y es algo que pudimos ver hoy, ¿no? Sí. Entonces, voy a terminar con eso. Básicamente, el linaje de datos en DataKits, tenemos esto que es las tablas. Esto es lo que hoy en día conocemos como la tabla cruda del data lake o lo que sea, y tengo todos mis registros, pero nosotros tenemos lo que es el knowledge tree, que básicamente lo que nos permite es que cada uno de estos son nodos de conocimiento. Yo lo traduzco como las neuronas que componen la memoria de tu cerebro y juntas hacen el conocimiento. Entonces, ¿cómo vemos eso? Nosotros obviamente lo graficamos, o sea, le mostramos de una manera muy visual. Aquí podemos ver ese linaje de datos, como la tabla de ítems está asociada a diferentes nodos, pero esta tabla de ítems puede estar compuesta por múltiples tablas del bajo nivel de la base de datos. Entonces, una vez tenemos eso, ya lo que es ingerir datos, crear aplicaciones se hacen totalmente mucho más fácil porque están todas conectadas a ese linaje de datos como tal. Y al final tienes un LLMS enriquecido, ¿no? Con tus datos. Y algo muy, muy importante. O sea, están hablando como en código, que es el LMS. Es un modelo de lenguaje amplio o Large Language Model, que básicamente lo que hace es que está entrenado por diferentes tipos, es un machine learning crudo, pero está enfocado a resolver problemas, o sea, detectar qué es lo que le estás diciendo y él trata de aplicar, como dice, basado en su modelo de entrenamiento, que son pentadatos, o sea, son inmensos. Creo que se habla a nivel de parámetros, sí, que son, creo que los modelos más amplios son de 175 billones de parámetros, donde entre más parámetros, más conocimiento tiene para responder. Pero ese modelo le agregas la cereza del pastel, que son tus datos, ¿no? Sí, y algo que importante que quería notar aquí es, si se dan cuenta, yo no he tirado una línea de código. Sí. O sea, esto es algo del tema de lo que nosotros hablamos de acelerar el proceso. Esto cualquier ingeniero que tiene un conocimiento básico de datos, de tablas, se puede de una vez comenzar a usar ese tipo de herramientas de Generative AI de una forma muy segura para crear aplicaciones. Y junto con estas aplicaciones podemos crear lo que es, tenemos dos que estamos ofreciendo. Uno es el Semantic Search, que a través de herramientas, o sea, yo puedo crear una aplicación que sube el PDF y ese PDF tenemos herramientas Zero Code que te lo hace fragmenta el texto para nutrir lo que es el machine learning. ¿Para qué? Para que cuando alguien pregunte, oye, ¿y cómo tomo vacaciones en esta empresa? El sistema le diga de forma humana, oye, mira, los pasos son 1, 2 y 3 y no tuviste que ir a leer la documentación como tal completa. Entonces, ese tipo de tecnología de inteligencia artificial le llamamos Semantic Search, y el otro que tenemos se llama Generative Query, que básicamente una vez que yo analizo como tal, entro a, por ejemplo, aquí, rapidito, creo que tenemos un poquito de chance, donde yo puedo decir, oye, dame los ítems que tiene Revenue Risk. Aquí estamos usando Semantic Search, pero el sistema va a agarrar la conciencia no solo del linaje de datos, sino también de todas las aplicaciones que se han construido sobre ese linaje de datos para poder, obviamente, crear. Este es un demo que obviamente toma su tiempo porque usa GPU local, o sea, aquí nada se está compartiendo con OpenAI y este tipo de cosas. Y vemos aquí de una vez, mira, él detectó que aquí está los ítems que están con posible pérdida de ventas, y él de una vez me dice, oye, pero yo puedo descubrir un poco más y puedo comenzar a chatear con él.
Entonces yo puedo decirle, sabes que esto es lo que nosotros llamamos generative query, donde yo le digo, mira, how many, no me preguntan si está en entiende español, bueno, vamos a hablar español, ¿cuántos registros tiene dataset? Y básicamente él automáticamente, sin necesidad de compartir el conocimiento, sino solo por tener el concepto del linaje, él comienza a responder, bueno, vamos a preguntar en inglés. Vamos a hablar en inglés. Sí. Sí. Entonces él comienza a responder, si quiero reajustar la pregunta, ahí ya me respondió que hay 2000 registros, yo le digo a él, y él arriba me acaba de decir, los campos, ¿y esto de dónde viene? Del linaje. ¿Y de qué nodo de linaje? Uno llamado Item Safety Stocks. Entonces ya con ese linaje, él ya sabe, entonces yo le digo, ¿sabes qué? Dame, vamos a poner location. Entonces ahí le estoy ya preguntando, oye, ¿sabes qué? Quiero saber el item por nombre, el count, y agrupado por ubicación. Y él entiende que la respuesta que le dio el linaje de datos es aggregator, o sea que se puede sumarizar y obviamente automáticamente me va a aplicar graficación para poder de una vez. Todo esto de una manera muy sencilla, no sé si me estoy explicando, y ya de aquí puedo no solo eso, sino, ¿sabes qué? Ábreme el linaje de datos para ver esa información ya y comenzar a explorar más. Entonces, bueno, ese es el poder. Y esto, hacerlo sin necesidad de tirar una línea de código. Entonces, eso sí se llama democratizar, Sí, sí. o sea, darle el poder al pueblo. Me Sí, explico sí, de cierta manera, ¿no? quitarnos a las divas. Sí. Pero bueno, sí, eso sería un poco del demo que tenía preparado para ustedes hoy. No, está maravilloso. Estoy justo compartiendo con Toño un poco acá el gran poder que tiene la solución, ¿no? Han podido ver algo sencillo, no sencillo, han podido ver algo rápido que es diferente a sencillo. Lo que está ahí es muy complejo, ¿no? Es demasiado atrás, hay muchísimas cosas que están sucediendo, hay muchísimas conexiones, muchísimas tablas, muchísimos datos, muchísimas estructuras, muchísimas reglas de negocio que están corriendo acá, como lo vieron en una laptop normal, no estamos conectados a ninguna infraestructura de ningún otro tema. Y bueno, el mensaje final es lo difícil y complicado que es una estructura de datos, sea una estructura de datos modelada para la innovación, o sea, una estructura de datos que hay que masajearlo para llegar a una innovación, sea una estructura de datos hot, sea una estructura de datos cold, sea un data warehouse, sea un data lake, sean todos esos grandes perceptos de Big Data. Eso ya no es la sensación. Ahora la sensación es que tus datos toman acción, que tus datos tengan algo que darte, que sean tu ayuda, que sean tu guía, que sean tu brújula, ¿no? Ya no podemos depender nosotros de los mercados ni depender de las cosas que están sucediendo. Tenemos que anticiparnos a eso. Tenemos que ir un paso adelante. Y estoy seguro y convencido que todo lo que ha invertido DataCubes en la innovación es una empresa de 20 años de formación con N cantidad de historias de éxito que ha ido por el mundo abriendo horizontes. Está en Europa, está en Miami, en Estados Unidos, está en México, está en Centroamérica y la realidad es una empresa que lo que se dedica es a darte soluciones, soluciones con tus datos, con valor agregado, rápidas, entendiendo. Imagínense que a diferencia de las grandes empresas que nacen con unos estándares tremendamente claros en la producción, en esto, en los modelos hiperdesarrollados, pues acá nacemos en industrias complicadas, cambiantes, emergentes, que vienen dando ahí la batalla a esas grandes estructuras y los están ayudando a eso. Los están llevando de la mano, los están guiando en esta transformación, los están guiando en esta aceleración de lo que dice Moy de la aceleración. Para mí es el time to market, ¿no? Tenemos que dar mucha velocidad a estas soluciones porque lo que lancemos al mercado todavía tiene que estar vigente cuando nazca.
hay muchos productos que se quedan en el tintero porque ya no están vigentes cuando los tenemos listos. Entonces, tenemos que tener algo vigente, aquí estamos. Tenemos que tener algo orquestado, aquí estamos. Tenemos que tener algo, y yo le llamo cero code, ¿no? Para mí es así, digo, entiendo que es low code o no code, como ustedes dicen, pero para mí es cero code, porque lo que queremos es potenciar al usuario de la tecnología, no a los creadores de la tecnología. Nosotros estamos un poco en la visión de por qué no el usuario, el que la va a usar, el de marketing, el de riesgos, el de fraudes, el de prevención, el de atención a clientes, el del call center, el del contact center, esas grandes mesas de servicios que hay, ¿por qué no son los que utilizan la tecnología? ¿Por qué no son para los que creamos tecnología? Y aquí hay una solución, aquí hay una alternativa muy interesante. Se nos ha agotado el tiempo, hay unas preguntas que como siempre, y nuestra intención siempre es contestarlas y se les hará llegar vía mail las respuestas, no nos vamos a extender más por respeto a su tiempo. Pero bueno, agradecerte muy, increíble tu producto, increíble lo que has hecho, increíble no pude resumir en una hora lo que hemos dialogado en el tiempo porque es realmente muy poderoso, realmente de mucho valor. Gracias, Toño, por siempre tus aportaciones. Y bueno, no me voy a despedir yo, sino quiero que Moy cierre la sesión con lo que tú quieras, Moy. Un mensaje, hay gente de todo tipo escuchando, gente muy adecuada a la tecnología, gente que está con ganas de acceder a la tecnología, hay de todo tipo, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir que del otro lado hay gente brillante que quiere aprender y que quiere ser mejor cada día. Como emprendedor, como orquestador de estas soluciones, es tu foro, tú ciérralo. Gracias, Javier. Gracias, Luis, por estar con nosotros. Bueno, a todos aquellos que están viendo el Tech Room, no le tengan miedo a innovar. Yo pienso que ese espíritu de innovar, ese hambre, es lo que decía hace poco, el tema de la necesidad es el mayor combustible de la innovación. Yo considero que en cierta manera es algo que si no tienen la necesidad, créenla. O sea, busquen la manera de ser mejores en sus negocios, en sus puestos de trabajo, en las áreas donde están. Nunca termine. Algo que a nosotros nos ha ayudado, como dicen, estos 20 años como empresa, es eso, es de nunca dejar de innovar, nunca de equivocarnos y de ver dónde están las tendencias y cómo podemos impulsar a las empresas para ser mejores. Algo importante es, no le tengan miedo a la inteligencia artificial. Yo todavía no creo que que esto de lo que sale en las películas está, o sea, incluso han salido muchos informes de esto de Google y de otras empresas muy grandes donde obviamente han definido que estamos un poco todavía lejos de eso, estamos cerca, no quiere decir que seamos, como dice, irresponsables de no tener esa conciencia de que una herramienta se nos puede volver negativa, como cualquier herramienta. El Internet, hay personas que lo usan para bien y hay personas que lo usan para mal. Entonces, la inteligencia artificial, no le tengan miedo a esto. Hay herramientas disponibles para que personas que están como tratando de entrar en esta corriente o tratar de entenderlo un poco. Hay un montón de material disponible, gratuito en la Internet. Yo los animo a que sean, como dice, consumidores de contenido útil que están asociados a su puesto de trabajo, a su día a día, y no paren esa hambre. Yo cerraría esto con eso. Lo que no tiene aquí sentado es esa hambre. O sea, esa hambre de innovar, de ayudar a las organizaciones a ser más innovadoras. Y bueno, y ese hambre a veces es dentro de nuestra organización y a veces para otros esa hambre es un emprendimiento que resuelve un problema. Entonces, y bueno, sobre todo eso, nunca se olviden del usuario al que queremos resolver el problema. Y bueno, eso es un poco lo que yo podría decirles. Ya si no, nos vamos a otro foro de emprendimiento, esa es otra historia. Pero sí, sería a nivel de tecnología, todos los que están presentes, no les tengan miedo a la tecnología ha venido para ayudar, para hacernos más eficientes y poder, como dice, llevarnos a ese siguiente nivel de lo que el humano está destinado a convertirse, ¿no? A cada vez ser mejores, ser más eficientes, ser más verdes, ser más conscientes con nuestros semejantes y con el ambiente en el cual nosotros nos desenvolvemos.
Y muchas gracias. México, como siempre, me ha atendido espectacular, espectacular comida. El calor humano se siente y muchas gracias por eso, señor. Gracias, muy gracias a todos. Gracias, Poño, gracias a los que nos ayudan a hacer el programa. Y bueno, me está viendo Patricio, puedes usar ChatGPT o la inteligencia para hacer tus tareas siempre y cuando aprendas. Entonces, bueno, yo le digo a mis hijos a que te expliquen el problema, pero resuélvelo tú. Bueno, pues muchas gracias a todos. Nos vemos, creo que en 2 semanas, no sé, pero estaremos listos con algo interesante. Muchas gracias, saludos.